La Guajira era la tierra de Egidio Cuadrado. La voz que escuchan ustedes es la de Carlos Vives. Y el acordeón que lo acompaña es el de Egidio Cuadrado, que murió esta madrugada. Lamento mucho saludarlo en estas circunstancias, mi querido Carlos. Buenos días. Mi querido Néstor, gracias. Quiero que sepas que me diste la noticia esta mañana de la muerte de mi compadre, porque cuando me levanté me encontré con Blue y te encuentro allí dándome la noticia. Lo esperábamos anoche me acosté sabiendo que mi compadre pues ya no le quedaba mucho, pero fuiste tú quien me terminó de aterrizar. Lamento, hermano, ser el portador de las malas noticias, pero la verdad es que Egidio venía mal, ¿no? Sí, venía muy mal. Desde la pandemia, yo pensé que se nos iba con la pandemia. Después tuvimos esa emoción de verlo poco a poco salir adelante. Grabamos este álbum que está sonando, grabamos un especial, volví a viajar con él, Néstor, por muchos lugares de la provincia, hicimos ese especial de televisión. Y bueno, fue como una esperanza que tuvimos allí. Cantó conmigo en el último concierto aquí en el Estadio El Campín, y yo sabía ese día que él ya no volvería más, así que lo estábamos esperando, pero bueno, han sido unos años difíciles para él. Yo he dicho que ya lo lloré bastante, pero esta mañana cuando te oí dando la noticia definitiva, pues sí, uno como que volvieron todos los recuerdos en todos esos momentos con mi compadrito. Carlos, ¿por qué pone usted esta mañana un mensaje diciendo murió la provincia? Porque sí, porque nació con él, porque la provincia era la mezcla de músicos jóvenes, digamos, bogotanos, de los que yo ya formaba parte del rock bogotano, de la modernidad, y la unión con los músicos de la provincia. Yo empecé cantando con el conjunto vallenato de mi compadre Egidio, a donde fui trayendo poco a poco músicos bogotanos del rock para encontrar ese sonido, pero era la mezcla de algo muy campesino con algo ya muy, muy urbano. Y con la muerte de mi compadre Egidio, a mí no me cabe la menor duda que ese momento de la historia se fue. Sí. Carlos, estaba yo contándole a los oyentes esta mañana que originalmente Egidio no era el de la provincia. Usted me corrige. Cuando usted comienza a hacer Escalona y comienza el nacimiento de a poco de la provincia, en ese momento usted estaba con el Cocha, ¿o yo me equivoco? No, claro, el Cocha también formaba parte de la grabación de Escalona. Y aunque no grabamos, sino que hacíamos la música allí para la serie, el Cocha fue de los primeros que estuvo también postulado, digamos, que yo pensaba mucho porque pues su carisma y su capacidad, y bueno, todo lo que representa un acordeonista como el Cocha, momento era algo deslumbrante también para mí, pero poco a poco, tal vez porque la vida me llevó a viajar más con mi compadre Egidio, a conocerlo más y a entender más, y a que me gustara mucho algo que compadre nunca dejó, y era de ese campesino. Él nunca dejó de ser ese campesino. Incluso él me criticaba mucho mis cambios al principio, mis propuestas, me les daba palo todo el tiempo. Pero yo entendía que era importante que conservar ese cable a tierra, conservar ese músico completamente raizal, desconectado de lo que ya era una modernidad dentro del vallenato, porque si uno ve a Israel en el Binomio de Oro, al mismo Cocha, eran músicos mucho más modernos o mucho más, digamos, versátiles en ese momento que mi compadre Egidio. Pero al final escoger a mi compadre Egidio fue como nunca, como quedarnos conectados con una tierra que es la que nos dio este vallenato, ¿no? Y bueno, esa mezcla con la modernidad que fue el producto nuestro que llamamos después la provincia. Si Egidio, Carlos, era el más campesino y usted era el más rockero de los vallenatos, eran el agua y el aceite en últimas. Sí, no, sí, claro. Claro que mi compadre también empezó a tener empezó a entender con el tiempo un poquito todo lo que estaba pasando, y después se volvió el más rockero, porque él decía que yo le decía a todo el mundo, él era feliz contándole a todo el mundo que yo lo había vuelto rockero.
Y él hasta escribió una canción que yo tengo que descubrir dónde está, que hizo una canción donde él decía que yo lo había vuelto realmente un rockero. Sí, vivimos todo ese proceso, Néstor. Usted le aportó a él el rock y él le aportó a usted el sombrero volteado, el villanuevero, el campesino vallenato, ¿verdad? Total, el recogedor de café, que él siempre se sintió orgulloso de haber sido recogedor de café. Del Perijá, de la serranía del Perijá, Néstor, porque él era vecino. Su casa materna de doña Cristina Hinojosa fue centro de muchas historias donde él empezó a sus 6 años a tocar, a interpretar el acordeón. Sí. Carlos, me acuerdo de Escalona, ¿cierto? Ajá. Y si usted se acuerda de Escalona y cierra los ojos, el momento en el que usted conoció a Egidio Cuadrado, que estaba actuando en Escalona, ese momento fue como de amor, como de enamoramiento entre un cantante que estaba comenzando una nueva carrera, usted, y Egidio, a quien le estaba a punto de cambiar la vida. Un poquito antes, yo estaba terminando Gallito Ramírez, y en una parranda que se hizo en Caracol, estaba el Gallito y la Mencha, y él llegó con el maestro Rafael Escalona. Egidio era uno de los acordeonistas favoritos del maestro, y lo trajo Rafa. No se había definido hacer la serie de Escalona todavía, estábamos en Gallito, y él, cuando vio a Gallito y a la Mencha, pues se vino el conjunto y nos abrazaban, Gallito, Mencha, no sé qué, y empezó a cantar, empezó a tocar, y yo me monté a cantar esa canción que él empezó a tocar. Hace 2 años que te entregué todo mi cariño, en una noche igualita, está llena de estrellas. Era una serenata que Gallito le había puesto a la Mencha. Y entonces, cuando me oyó cantar, le dijo al hermano: ve, Ever, ese Gallito canta bonito, canta sabroso el vallenato. Nos conocimos esa noche y no nos volvimos a ver hasta que en las reuniones de elencos de Escalona, para Escalona, él había sido escogido como acordeonista que iba a acompañar a Escalona en la serie. Entonces ya nos volvimos a encontrar. Y así como tú lo dijiste, aunque yo ya tocaba con otros acordeonistas y estaba con el Cocha y la misma rutina de viajar juntos, de que le tocaran más canciones conmigo, mi compadre Egidio, hizo que él se fuera quedando y que yo lo viera muy claramente para que fuera el acordeonista de mi banda, que ya yo había bautizado la provincia. Esa se llama Igual que aquella noche. Igual que aquella noche, que la cantaba Jorge Oñate. Esa se la da a Gallito, le pone la serenata a la Mencha con esa canción y él está ahí por primera vez, imagínate. Entonces eso es lo ya que la vida empezó a juntarnos. Eso es lo que se llama destino, ¿no? Sí, total. Yo sí lo pienso así. Esa es cosecha de la casa Zuleta, ¿no? De la dinastía Zuleta, de Miro Zuleta. Esa bella canción para enamorar. Claro, muy de esa escuela de él de Villanueva. Carlos, ¿cómo eran las parrandas con Egidio? No, eran muy bonitas porque además él sacaba unos cuadernos. Él tenía un cuaderno que había hecho cuando había viajado por las provincias acompañando a Rafael Escalona. Él tenía esos cuadernos y él fue vecino también de los Romero, de Israel Romero, de Rosendo, compositor. Luego Egidio tenía cuadernos donde estaban las versiones originales de las canciones, incluso con letras que no eran las que se habían grabado. Es decir, que él como que registraba cosas que se habían cantado en las parrandas y que no habían quedado en los discos. Él era una fuente de información increíble. Entonces una parranda con Egidio era acceder como a un pocotón de letras y canciones que no estaban como en lo comercial. Entonces eran muy especiales sus parrandas. ¿Usted tiene una fecha en la que comenzó el romance, el matrimonio con Egidio? Yo creo que empezó esa misma noche con el Gallito y con la Mencha. Sí, eso fue año 91, 90. Eso fue un poquito más atrás. Sí, mucho antes. Claro. Sí, 86, tal vez 86 por ahí. ¿Claudia Elena lo está escuchando? Sí, claro. Estaba pendiente. ¿Y usted habla de la Mencha y ella fresca?
y me ha hecho reír en este momento, que todo el mundo me había hecho llorar. Santo Dios. Así. Bueno, Ella es fresca, ella es fresca. Bueno, dígale que yo le mando un beso, que la quiero mucho. Carlos, el matrimonio con Egidio no se va a acabar nunca, como no se acaban los amores, ¿cierto? Cierto, yo creo que sí, Néstor. Pero tengo una fotografía aquí muy bella de una visita que usted le hizo en la clínica a Egidio. Sí. ¿Esta fotografía de cuándo es? Esa fotografía usted sentado en un banquito, Egidio en ese sillón de clínica, pues todavía... Sí. Sí, fue en la clínica de los Galvis, hombre, que no sabes cómo se portaron, la verdad, todos los médicos. Ha sido una cosa especial. Esa fue en enero, esa foto que tienes allí fue en enero, cuando el concierto de Bogotá, que él se puso muy malo, hicimos todos los esfuerzos, nos fuimos a Bucaramanga, lo llevamos con los mejores. Y ese fue un intento de alargar, de salvar su vida. Y estamos allí y fue un momento muy especial. Y lo volví a ver ya después en una clínica hace solo unos días, aquí en Bogotá. Y me di cuenta pues que ya se nos estaba yendo el viejo, porque lo vi ya muy, muy, muy acabadito, y ya yo sabía que no había más. Que no había más, así que... ¿Él también sabía que no había más? ¿Sabía que se estaba yendo? No, él siempre tuvo hasta el final la esperanza, antes de llegar a la clínica Colombia, donde murió. Me dijo Fanny que que él le dijo, él se puso muy malito, entonces le dijo, Fanny, no te preocupes, que volvemos aquí a la casa, porque ella le dijo, vamos a sacar algo de aquí a la casa. No te preocupes, que yo vuelvo. De eso también lo vi, no sé si hay fotos de ese momento. Yo prefiero que no haya fotos, porque él ya estaba muy acabadito. Se envejeció como de la noche a la mañana. Esto de hoy, yo pensé que era escrito por él. Mi esposa, hijos, nietos, hermanos, familiares y yo invitamos a todos los compadres y comadres a mi despedida. ¿Esto lo escribió Egidio? No, lo escribió Fanny, la esposa, Fanny, okay. Su compañera. ¿Cómo fueron, Carlos, estos últimos días de Egidio, o lo que usted pudo ver de los últimos días de Egidio? Sí, yo a veces sentía que ya no estaba, después me decían que sí, que había reaccionado a algo, pero después de que hubo que internarlo por última vez en esta clínica, yo lo visité, pero yo sentí que no me oía, yo sentí que ya no estaba por ahí. Después me decían que había tratado de abrir los ojos, y yo sabía que mi compadrito no tenía vuelta atrás, no había regreso. Se le fue el compadrito, Carlos, lo dice usted así en el despacho que usted le envía al mundo en esta madrugada, y usted dice algo que pues es evidente, pero quisiera saber qué alcances tiene en la práctica. Murió la provincia. Egidio Cuadrado era la provincia con usted, y con esos rockeros, sí, con Distrito Especial y con todo lo que significaron esos ritmos citadinos de los 90, de los 80 y de los 90. ¿Qué viene ahora? Porque se va una parte esencial de la provincia, pero sigue el legado del maestro Egidio Cuadrado. Sí, sigue el legado, pero mi banda como tal, con ese nombre, yo creo que con la partida de mi compadre, yo creo que se va. Yo estoy grabando un álbum que se llama El Último Disco, donde seguramente tendré una canción donde contaré esa historia con mi compadre. Pero yo creo que con la muerte de mi compadre, como lo dije esta mañana, se va a la provincia. Definitivamente, yo creo que sí. Yo creo que encontraremos nuevas cosas. Yo creo que... ¿Pero qué quiere decir, Carlos? Se va a la provincia, se acaba la provincia. ¿Cambia de nombre? ¿Cambia? Sí, yo creo que cambia? Ese nombre quedó ahí. Creo que cambia muchas cosas. Ha venido cambiando muchas cosas, pero creo que con la muerte de mi compadre Egidio, definitivamente mi banda deja de llamarse así. Sí.
Carlos, lo vimos a usted hace un par de años, tal vez la última aparición en público haciendo música con el maestro Egidio. Fue en Villanueva, le decía, en la casa materna de doña Cristina. ¿Cuál fue la última gran parranda con Egidio? Porque en esa oportunidad ustedes grabaron El Villanuevero, que también es una historia bellísima alrededor del folclore, del algodón. Pero ¿cuál fue esa última gran parranda que usted se dio el lujo de tener con Egidio Cuadrado? Sí, fue ahí, fue en su casa de Villanueva, fue con muchos de los vecinos que llegaron a ponernos serenatas, una nueva generación, muchos pelados tocando guitarra y cantándonos a mi compadre Egidio y a mí, y haber compartido con en la que siempre creí que había sido su hermana mayor, la que siempre creí que había sido, que es Gilla, que después descubrí que fue como una madre postiza que ellos tuvieron, pero Gilla era, mejor dicho, esa parranda en la casa de Egidio en Villanueva, que fue el último momento que compartimos allí con Gilla, su hermana mayor, mamá, con que Hugues, también descubrí. de sus hermanos. Con Hugues, y es cuando yo empiezo a descubrir que incluso muchas de esas inspiraciones de Escalona venían de allí. Gilla, de ese entorno de ellos ahí en la casa de Villanueva, muchas de esas ideas las tomó Escalona de ellos. Ahí, esa parranda descubrí que incluso algunas frases de esas canciones famosas de Escalona las había puesto Gilla, las habían puesto muchos personajes que rodeaban esa casa. Entonces, ese momento, un sancocho, Gilla hizo un sancocho que yo te digo una cosa inolvidable. La felicidad de mi compadre comerse ese sancocho ahí en el patio de la casa. Sí, tengo ese recuerdo inolvidable. ¿Y usted, Carlos, ¿y usted por qué pensaba que Gilla era hermana de Egidio? Porque él siempre me dijo mi hermana mayor, y esa noche de esa parranda, conversando, cantando, con toda la gente que se acercó, y yo me di cuenta que era como una madre postiza que había sido para ellos como una mamá, y ellos siempre lo vieron como su hermana mayor. ¿Y quién es Gilla? ¿Era una vecina o era quién? No, hombre, no, llegó a su casa desde que ellos eran muy niños. Gilla estaba ahí en la casa y fue esa hermana mayor. Pero después yo descubro, oyendo las historias y repasando canciones de Escalona, porque estábamos grabando ese álbum, habíamos grabado el álbum, que muchas de esas inspiraciones las tomaba Rafa de allí, de esos lugares, con gente muy, de verdad, muy talentosa y muy especial. ¿Cómo era a propósito la relación de Egidio con Escalona? La hermana menor de Egidio era Dinaluz, ¿no? Dinaluz, correcto, que pues todos saben, los que conocen la obra de Escalona, que es una fuente de inspiración para Rafa increíble. Incluso acompañó a Rafa durante su estancia como cónsul de Colombia en Panamá. Dina, una mujer muy hermosa, y es una mujer muy hermosa. Aparece también en nuestro especial, y siempre fue, pues, como se dice, una inspiración para Rafa, fue una musa muy importante para Rafa. Dinaluz es menor que Egidio, o sea, Dinaluz es menor que Egidio. Pero sí, Gilla es hermosa. Mayor que Egidio. Y Gilla sí es mayor que Egidio. Sí, o sea, Gilla y Dinaluz son de diferente manera la última conexión con Rafael Escalona. Correcto. Y el respeto que tenía Egidio por Rafael era una cosa increíble, ¿no? Y ese cuaderno del que yo me nutrí para hacer la serie de Escalona y aprenderme las canciones como eran, un cuaderno que mi compadre Egidio había escrito, acompañando en las parrandas y en los viajes a Rafael. Entonces el respeto que tenía mi compadre Egidio por Rafael era una cosa increíble. ¿Y ese cuaderno existe todavía? Ese cuaderno existe y quedó registrado en nuestra serie de televisión, que fue lo último que hice con mi compadre Egidio, porque vamos a Villanueva, vamos a Patillar a buscar el cuaderno. Ahí aparece Dina, en ese video. Y fue ese viaje de regreso a Escalona, que es el especial de televisión que hice con él.
Sí, pues todo es macondiano, todo es solo pasa en la historia de un vallenato. Pues Carlos, me alegra como de costumbre saludarlo, lamento que sean estas circunstancias. ¿Usted está en Bogotá? Sí, estoy en Bogotá, Néstor. ¿Nos vemos en el sepelio de Egidio? Nos vemos en el sepelio de Egidio. Gracias, Néstor, por siempre apoyarnos y valorar la vida de mi compadre. Pues hermano, Carlitos, le mando un abrazo, mi cariño de siempre. Y bueno, hoy lo único que le puedo decir es un abrazo apretado, porque sé de lo mucho que significa para usted la muerte de Egidio Cuadrado. Y es de lo mucho que significaba Egidio Cuadrado para el folclore en Colombia.